Y ella es nuestra especialista en voz, justamente la tecnólogo médico en terapia de lenguaje que trabaja en el área de voz. Y voz con sus diversos aspectos que tenemos, ¿no es cierto, Diana? ¿Cómo estás, Diana? Así es, ¿qué tal? Buenas tardes, licenciada Claudia, buenas tardes a todos, colegas, personas que nos están escuchando y nos están viendo. Estoy muy contenta de poder hablar con ustedes acerca de este tema y bueno, esperemos que les sirva mucho en sus transmisiones. Exacto, justo les estaba haciendo un poquito de alusión al día del tecnólogo médico y sus distintas áreas que estábamos trabajando. Justo estaba hablando un poquito ya de la parte de motricidad orofacial, que también, bueno, que casi todas, la mayoría trabajamos, porque Ujú. es algo, pues, ya que viene con la parte adicional al pues, lo que es el habla, la voz, para que salga mejor, ¿no? Todos esos elementos, esas funciones. ¿Tú Así nos es. podrías comentar un poco de tu trabajo en motricidad orofacial? Porque también haces ese trabajo. Sí, en realidad lo que pasa es de que justamente como comentaba usted, ¿no? La parte de voz y la parte de motricidad facial están bastante ligadas, ¿no? Si no tenemos estructuras correctamente posicionadas, entonces no vamos a poder producir una voz correcta también. Si tenemos lo que se trata, de repente alguna disfunción de forma funcional, normalmente cuando tenemos problemas, digamos, por abuso vocal, tenemos una posición laringea que no es la correcta también. Entonces, todo esto viene a tallar, digamos, dentro de esto los aspectos de motricidad orofacial. Nos ayuda a trabajar la musculatura también, la musculatura laringea, inclusive la musculatura facial, la musculatura lingual para producir un buen cambio en lo que es un cambio positivo, ¿no? En lo que es la terapia en general, tanto de lo que es foniatría, como también, bueno, también abordamos en donde nosotros estamos trabajando en Speech Center, lo que es la deglución, ¿no? El área de deglución, que también es muy importante, ¿no? Justamente hay muchísimas personas que inclusive no saben que tienen un problema de deglución, sienten o perciben que tienen algún problema a toros al momento de hablar, comer, no pueden coordinar bien sus funciones, pero lo sienten como si fuera algo pintoresco, ¿no? Algo gracioso, ¿no? Yo me atoro cuando como eso, ¿no? O yo no puedo pasar las pastillas correctamente, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también las vamos abordando tanto lo que es funcional como lo que es ya neurológico. Claro, es que muchas personas pensamos, como tú dices, ¿no? Que, bueno, esa es nuestra forma de comer, ¿no? Masticar, ¿no? A veces, personas que comen cosas suavecitas, porque dicen, no, Ujú, no puedo comer cosas duras, ¿no? Entonces, pero para claro, ellos es normal, ¿no? Entonces, pero tú dices, no, hay algo que no está normal acá, algo está pasando, ¿no? O hay personas que no, no mastican el alimento, es como que prácticamente dan dos o tres masticadas y se lo pasan, ¿no? Lo tragan claro. prácticamente. Ujú. También he visto eso en niños, en adultos. Eh, luego, ¿qué más? Ah, los que son los atoros, cuando uno está con tos, no está comiendo algo y por ahí tos, te da una pequeña tosecita, ¿no? Y a Claro, veces también lo pone como si fuera normal y no, digo, no, no es normal, algo está pasando, hay exacto. que evaluar. No, Sí. normalmente los Bueno, pacientes cuando vienen no vienen con ese diagnóstico incluso, ¿no? O sea, vienen y nos consultan como si fuera una cosa, no sé si, incluso dan esa frase, ¿no? No sé si venga acá el tema realmente, pero a mí me pasa y ahí recién comienzan a decir todas esas cosas, exacto, ¿no? Y ahí sí, uno se da cuenta y dice, ajá, pero esto sí es parte del cuadro. Si tenemos una estructura que no está correctamente posicionada, no voy a poder pasar y tampoco voy a poder hablar bien. Entonces, a veces sí, esto viene todo relacionado, pero no nos damos cuenta de que es en realidad algo que realmente sí se relaciona. claro. Y para las que trabajan, bueno, en hospital, pues ya vienen con más complicaciones, ¿no? En el caso de nosotros, en el caso mío, bueno, que trabajo en un hospital, ya se viene todo lo que son cirugías, ¿no? Entonces, motricidad facial trabaja cirugías, cicatrices, cirugías específicamente cabeza y cuello, ¿no? Todo Ujú. lo que tiene que operación de tiroides, cáncer, ¿no? Mandibular, cáncer de lengua, cáncer submandibular, y etcétera, etcétera. O sea, todas las complicaciones que vienen ya después. Y tiene mucha relación con la voz, porque Mm, todo problema que toque cuello y toques cara tiene relación con la voz, así ¿no? es. Y a veces no,
no lo relacionamos mucho, pero ya cuando, bueno, pasa esto que no puedes abrir mucho la boca, no puedes mover mucho la lengua, Ujú, ahí viene el problema con la voz. Y ujú. justamente es el tema que vamos a abordar hoy día, el trabajo de voz. ¿Qué cuidados debemos tener todas las personas ahora que estamos en este diálogo, por ejemplo, como nosotras en esta entrevista en Instagram, hablando? Y así como nosotros esto solamente dura una hora, pero ahora los docentes universitarios y los docentes de primaria, secundaria están no solamente una hora, están 2, 3 horas, 6 horas, dependiendo del colegio y qué sé yo, ¿no? O la universidad. Claro, ahorita ¿Cómo podemos preparar la voz para eso? es una carga de trabajo, es una carga laboral bastante, muchísimo más amplia porque antes los docentes es como que, bueno, ¿saben qué, chicos? Vamos a trabajar tal cosa, les explico, y después, bueno, vamos a hacer un trabajo, ¿no? Y tenían ese espacio al menos para relajar su voz, para estar más tranquilos, pero ahora ya no. Ahora tenemos que estar hablando todo el tiempo y tenemos que estar en ese tema de que no solamente es explicar mi tema, sino también conseguir que mis alumnos estén atraídos hacia mi tema constantemente, ¿no? Sobre todo estamos hablando de los profesores de primaria, los profesores de inicial, que se les están viendo muy, muy feas ahorita, justamente con ese tema, porque no solamente es hablar, incluso es cantar, ¿no? Durante toda su jornada laboral. Entonces, bueno, básicamente ahorita la voz es una protagonista de la comunicación en esta era. ¿Por qué? Porque tenemos llamadas, como dice la licenciada Claudia, ¿no? Tenemos llamadas por Zoom, tenemos videollamadas en general, tenemos el Skype. Entonces, hay muchísimas cosas que se nos están dando para poder, digamos, trabajar, estar activos en esta etapa. Pero, ¿qué pasa? Que nos trae que cambios negativos en el tono o en el volumen. Mi voz después de una hora, hora y media de estar hablando comienza a bajar, ¿no? Y comienzo a sentir ¿qué? Comienzo a sentir ganas de hacer esto, ¿no? Comienzo a sentir como un cuerpo extraño, comienzo a sentir como que se me comienza a acumular flemita aquí en la garganta, dolor en la garganta, inclusive sensación de esfuerzo mientras estoy hablando. Entonces, todas estas cositas son las que nosotros tenemos que prestar un poquito más de atención para poder ver si realmente hay un cambio acústico, ¿no? Y darnos cuenta de si estoy haciendo yo un sobreesfuerzo, qué cosa es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en la voz es, bueno, la producción de la voz en sí interviene en sistemas de forma coordinada. Cualquier modificación en este tipo en esta función, en estas funciones, puede influir en la voz. Entonces, en esta actividad, ya sea más larga, más corta, va a ser de manera positiva o negativa la influencia que nosotros podamos darle a la carga que le damos a nuestra voz. Entonces, ¿qué cosa Claro. hacemos? Derivamos en qué? En lo que puede ser una patología vocal. Y bueno, básicamente lo que tenemos que trabajar son algunos aspectos muy importantes. Lo primero y lo que yo siempre le digo a mis pacientes, yo, imaginemos que yo soy un carro, yo no puedo conducir sin gasolina. Entonces, ¿cuál es la gasolina de mi voz? El aire. Si yo no tengo aire, no puedo hablar correctamente. Si yo no coordino mi aire, tampoco puedo hablar correctamente. Entonces, muchas veces, ahorita, no solamente hablando, ahorita me permito un pequeño espacio en el tema de los medios digitales, sino ahora en el día a día, como estamos con la mascarilla, Ese es estamos otro tema respirando, importante. claro, estamos respirando de una forma diferente. No tenemos cómo jalar aire suficiente para poder hablar correctamente y estamos gritando más de lo normal o alzando nuestra voz de una forma en la que no estamos acostumbrados porque no se nos escucha de la misma forma cuando estamos con la mascarilla puesta, ¿no? Sí, he visto ahora justo que están haciendo estudios sobre el efecto que está produciendo la mascarilla en la voz, porque muchos profesionales se están quejando de eso, ¿no? De que no los escuchan, como estás refiriendo, tienen que alzar más la voz porque tienen la mascarilla y encima a veces la careta. Eh, Para los que trabajan de repente en un hospital, ¿no? Y tienen que hablar con el paciente, pues yo me imagino, ¿no? Los que trabajan en farmacia, los que trabajan en admisión, ellos están con mascarilla y careta, tienen que hacer un sobreesfuerzo para hablar, ¿no? claro, Entonces sí, he estado viendo esos estudios ahorita. sí, e incluso se está viendo ¿cuál es el grado de afectación en el volumen de acuerdo al tipo de mascarilla que utilizamos? Porque nosotros recordamos que no estamos utilizando un solo tipo de mascarilla, estamos utilizando
es una de las que más, digamos, bloquea las ondas sonoras. Nos protege más, por supuesto, porque es más densa la capa que tiene para la protección de la persona, tanto mía como de las otras personas, pero me retiene mucho lo que son las ondas sonoras, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto importante a considerar ahorita en esta etapa que estamos pasando, que es algo totalmente nuevo para todo el mundo, porque nadie ha pasado por algo parecido, al menos en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, es importante también que hagamos un pequeño hincapié. Vuelvo a la parte del manejo del aire. Nosotros tenemos que aprender a manejar el aire que tenemos. Si yo tengo muchísimo aire, yo de repente ya he estudiado, tengo mi background, digamos, de lo que es el canto, ¿no? Entonces yo he estudiado mucho, hago natación, tengo mucho aire, ¿no? Soy una persona muy activa, soy deportista, pero ¿qué pasa? Si yo tengo mucho aire, pero no lo sé manejar, es como si no lo tuviera. Lo estoy expulsando de una forma que realmente es como si, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo 500 soles, la licenciada Claudia tiene 500 soles. Yo me lo gasto en una semana, la licenciada Claudia se lo gasta en un mes. Entonces, ¿quién va a tener mayor rendimiento de ese dinero? Obviamente, la persona que hace que dure más. Ese concepto es importante que lo vayamos aprendiendo ahora porque eso se llama economía vocal. Sí, la economía vocal justamente trata de esto, ¿no? Nosotros tenemos menos esfuerzo, ¿sí? Pero mayor rendimiento. Para eso es que nos ayudamos mucho con lo que es el control del aire, el control diafragmático. Tenemos que aprender a construir cómo es que vamos a hacer ese control, qué cosa es lo que necesitamos hacer. Para esto es importante entrenar nuestra voz, educar nuestra voz con profesionales que realmente sepan del tema. No me voy a ir de frente a una escuela de oratoria, ¿no? Donde solamente me van a enseñar inflexiones vocales. Para eso es muy importante la labor del tecnólogo médico en terapia del lenguaje, ¿no? Que sea especialista en el área de voz. ¿Por qué? Porque nosotros justamente tenemos no solamente la formación, digamos, en concepto, ¿no? Sino también tenemos la formación fisiológica. Yo sé exactamente cómo funciona ese aparato respiratorio, yo sé cómo funciona el aparato fonador y cómo se entrelazan ambas funciones. Entonces, con eso puedo observar al paciente y puedo decir, eso es lo que usted necesita, no lo que necesita en general un programa o una receta que pueda servir para todo el mundo, ¿no? Y eso es Eso muy es lo que se hace importante. mucho hincapié, ¿no? En que no, los programas de rehabilitación no son para todas las personas por igual, porque cada uno es un ser individual que tiene sus propios problemas, sus propias características, y sobre eso es lo que tenemos que abordar en el trabajo. Exacto, ¿no? O sea, cada persona es un mundo. Entonces, si nosotros tenemos una mayor cantidad de, digamos, personas por grupo, ¿se pueden dar pautas? Sí, darse pautas se puede hacer y eso lo podemos trabajar, así como hay talleres, ¿no? De lo que es una mejor habla o gimnasia vocal. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de una intervención, un entrenamiento, ya tiene que ser algo personalizado, ¿no? Porque cada una persona tiene diferente fisiología que la otra. Ahorita, por ejemplo, hay colegas que estamos trabajando online, ¿no? Y que tenemos esta, digamos, la capacidad de poder observar a la persona y decir, ajá, esto es lo que tenemos que trabajar. Porque con una educación y un entrenamiento de voz correcto, entonces se hace que una resistencia a la fatiga vocal, ¿no? Y justamente eso es lo que estamos buscando. Si necesitamos, digamos, todo lo que es realmente saber cómo yo voy a utilizar mi voz, qué cosa es lo que yo necesito hacer, cuánto tiempo voy a hablar, ¿no? Eso. Hoy día voy a hablar 3 horas, qué cosa es lo que voy a hacer, qué necesito tener en mi ambiente. Necesito tener agua, ¿no? Necesito tener que, de repente, si voy a dar algún momento de habla a, a alguna persona, iba a decir un paciente porque estoy acostumbrada a eso, algún alumno. Estamos acostumbrados a los pacientes. Sí. Ahora todo el mundo es paciente para uno, ¿no? Ajá. De repente para un alumno o una persona, tener de repente que un sorbete, ¿no? Para poder hacer Sí. un poquito de ejercicio de tracto vocal semiocluido, tal vez para poder ir reposando entre
sesiones por segundos, por minutos, ir haciendo mis ejercicios de descanso vocal en el mínimo momento en el que yo pueda hacerlos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que yo necesito tener? Voy a tener que preparar bien mi ambiente para también estar en una postura correcta, ¿no? Estar en una buena postura para poder hablar mejor, expandirme más al tener más Claro, aire. y ahí se recomienda en cuanto a lo que es el ambiente, ¿no? Porque ahorita, bueno, que todos estamos en casa, vamos a tratar de buscar ambientes adecuados, porque también hay una Yes. relación con la acústica del ambiente, que Ujú. te permita justamente proyectar esa voz, que salga con más intensidad y sin también que no te gaste tanto. Claro, yo he tenido pacientes que me han contado que para grabar sus clases se meten al closet, ¿no? Sí. Porque es un ambiente que tiene mayor acústica, es más cerradito y es como que me ofrece al menos eso es lo que en ese momento puedo hacer porque en mi casa hay mucha bulla, porque de Sí. repente mi papá está en la cocina y mi mamá está en la sala y están con el televisor y eso y lo otro. Y es muy complicado a veces encontrar un ambiente en el cual uno realmente se pueda aislar para que pueda hacer, bueno, sus labores, ¿no? En general, si va a grabar sobre todo Claro, clases. e incluso yo he visto en algunas páginas de lo que es la parte de locución, que dicen, Ujú. ¿no? Cómo hacer una cámara amortiguada, o sea, en tu casa, así de manera más Sí. rústica, y te dicen, ¿no? Junta cartón, junta tu colchón, tapa la ventana, pones por acá las telas y Ajá, ahí te cierras. Como que te cierras, te aíslas, ¿no? Ya, entonces ahí ya exacto. se va adaptando la acústica. Entonces ahí se escucha perfecto, ¿no? Para que no tengas ese problema. Uno, uno Sobre todo ese problema de que cerrarse. esa voz se pierda, porque decían en lo que son ambientes, por ejemplo, una Ujú, sala es más abierta, ujú. entonces tu voz, o sea, se va a perder en todo el ambiente, que es grande, y no se va a Claro. escuchar, entonces por ende, tú no te vas a escuchar y vas a tender a alzar el volumen de voz. Mientras en un ambiente más pequeño, no pasa eso, porque te Ujú. escuchas mejor, la retroalimentación auditiva es mejor, entonces tu bueno, intensidad de voz es menor, ¿no? Ahora, hay una recomendación que también les estamos dando a las personas que están trabajando con su voz, que es utilizar justamente auriculares o manos libres con el micrófono incorporado. ¿Por qué? Porque nos está ayudando mucho más a no tener, porque como no tenemos a la otra persona enfrente de nosotros, nos dirigimos al micrófono del teléfono o a la computadora, entonces tendemos a elevar el volumen de la voz de forma refleja, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, lo podemos bajar un poco para poder, ¿no? Elevar, digamos, la propiocepción que yo tengo. Mi voz, yo siento que va a llegar porque tengo el micrófono más cerca o de repente algunos que son inalámbricos también, que son muy buenos para que podamos utilizar un volumen de voz más correcto, ¿no? Y no estar gritando, porque hay muchas personas también que dan sus clases y no se escuchan a sí mismos que están gritando, ¿no? Eso más la acústica de lo que es, digamos, como estaba mencionando usted, licenciada, el tema de qué tan grande es el ambiente, puede ayudar también a que si no tenemos un ambiente más pequeño, al menos yo tengo una ayuda en la cual puedo no acercarme yo al micro un poco más para poder tener una mejor acústica y así yo saber que me están escuchando sin estar gritando, ¿no? Ahora, Claro. también los auriculares a un volumen adecuado, ¿no? A un volumen adecuado, porque por ahí he visto a la licenciada Jackie Maki que está conectada, me va a matar si digo que utilicen audífonos y no los hagan en, en un, Así es. en un volumen correcto. Así que por favor también evitar daños en los oídos. Sí, es cierto. Es que ahora todos estamos con los audífonos, ¿no? Los auriculares para hablar y también causa daño auditivo. Pues es un volumen bajo. Aunque por ahí he visto una pregunta que están haciendo en el respecto ahora cuando uno va a salir a la calle, porque como ahora el día lunes ya van a aperturar los centros comerciales y Ujú. ya va a haber una restricción, o sea, el 50% de la capacidad de un centro comercial, que es lo que va a funcionar, o sea, para que la gente pueda ingresar. Entonces ahí está relacionando un poco con lo que estamos hablando del ambiente. Si va a haber menos gente en el centro comercial o en la tienda, ¿cómo, o sea, cómo vamos a lidiar con eso, ¿no? Con la bulla. ¿Se va a escuchar mejor la voz? Eso va a jugar un factor, ¿es a favor o en contra de la voz? Yo creo que va a ¿No? depender mucho del lugar en el que estemos, porque por ejemplo, si estamos en un lugar que es amplio,
la menor cantidad de gente o la menor cantidad de personas más bien va a ser que es como cuando entramos en una habitación y no hay nada, y incluso hasta eco, ¿no? Escuchamos, ¿no? ¿Por Exacto. qué? Porque el rebote puede ser, digamos, puede jugar a favor o en contra, dependiendo de lo que, del ambiente, como le digo, en el que vamos a estar. Por eso es que en realidad una de las cosas en las que nosotros estamos bastante a favor es a la parte de la proyección vocal. Esta parte de lo que es proyectar nos ayuda a que así tenga yo que elevar mi voz un poco más, lo que hago no es gritar, sino darle peso a mi voz para que se escuche más allá, más al fondo, por decirlo así, ¿no? Proyectarla, llevarla más allá sin tener que utilizar solamente la parte, bueno, la parte de aquí, ¿no? De las cuerdas vocales, Aparte de ¿no? ahí, sí, de Exacto. cuerdas vocales. ¿No? Entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que activar nuestro parlante, ¿no? Nuestras cavidades de resonancia, ¿no? Eso muchas veces lo confunden con impostación vocal, cuando la impostación vocal es un término que habla más de voz cantada. No estamos hablando de voz, bueno, valga la redundancia, de voz hablada, ¿no? Cuando trabajamos de estas, en este tipo de emisión, todo lo que es voz, hay muchas confusiones en las terminologías por cosas que normalmente escuchamos, ¿no? A mí me preguntan mucho eso, ¿me va a enseñar a impostar mi voz? Yo le digo, depende, ¿vamos a cantar? ¿No? No, yo quiero hablar más fuerte, entonces ¿para qué la vamos a impostar? Usted no está buscando aumentar tonalidades, usted está buscando darle fuerza a su voz, ¿no? Y si le tenemos que dar fuerza a la voz, es que tenemos que activar nuestro parlante, ¿no? De aquí arriba, ¿no? ¿Para qué? Para que mi voz, yo pueda hablar y que esto no salga, de repente traspase la mascarilla sin yo tener que gritar, No. ¿no? Ujú. Y yo creo que eso nos va a ayudar bastante en este periodo, pues, ¿no? En el cual vamos a tener que salir con las mascarillas Claro, en ambientes. o sea, es hacer más consciente el uso que tiene en este caso la cabeza o la boca, porque en realidad es todo el cráneo, ¿no? Pero bueno, más mayor percepción de vibración se siente en la parte de la boca. Entonces, tener en cuenta en que eso, que el sonido de la voz vibra a través de todos los órganos, ¿no? De todas zonas, sobre todo aquí en cabeza. Entonces, prestar atención a esto, ¿no? Pero justo ahorita leí otra pregunta que estaban haciendo sobre las salas de teatro. Ujú, En el caso del actor de teatro, ¿no? ¿Cómo maneja su voz en una sala tan amplia, ujú. ¿no? Ahora hay que tener en cuenta también que las salas de teatro normalmente están diseñadas con un equipamiento acústico para la voz. O sea, ya está Exacto. equipado. Entonces. Ujú. Las paredes están recubiertas de un material que son justamente para que no se expanda mucho la voz, sino más bien integre hacia el centro del teatro, que es la idea donde está el actor, ¿no? Ese es lo que sí he visto mucho y bueno, ya el manejo que tú me estás diciendo ahorita, que es el manejo de la voz aquí, en esta zona, Ujú. ¿no? Para Es que la persona no tenga problemas. lo que estaba, por ejemplo, además se supone, bueno, en general los actores llevan este tipo, o deberían llevar también este tipo de entrenamiento en el aspecto en el que, bueno, cuando vamos en sí a una sala de teatro, vemos a los artistas, hay ciertas particularidades que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando el actor es capaz de decirme, por ejemplo, ¿no? Oh, Dios mío, y habla muy fuerte y de repente se baja y se dirige al público y les dice, ¿escucharon eso? ¿No? Y nosotros decimos, pero se supone que me está susurrando, pero me está hablando fuerte, porque para que yo pueda entender y pueda escuchar lo que él me está diciendo, se supone que me está susurrando, pero no lo está haciendo, está Claro. proyectando. Y de eso se trata, ¿no? Que nosotros podamos hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Que nosotros podamos manejar nuestras tonalidades, manejar nuestras pausas, manejar en sí todas las inflexiones vocales que podamos tener, pero dándole a nuestra voz esa presencia que le puede dar un actor de teatro, ¿no? De repente no escucharse como si estuviéramos haciendo teatro,
¿no? Pero sí que de una forma natural poder proyectarla de una forma que yo no me maltrate, que no me lastime, ¿no? Y así poder dar ese tipo de resultado, ¿no? De resultado vocal, ¿no? Los artistas es muy bonito, tienen un trabajo, tenemos un trabajo muy, muy práctico y muy plástico, digamos, por decirlo así, con No, es ellos, ¿no? que el actor, a diferencia de un docente, ¿no? El actor trabaja mucho con su cuerpo. Y esa es una ventaja, porque justo escuchar, en estos días haciendo uso de esta cuarentena obligatoria, estoy escuchando mucho los podcasts o viendo webinars, y qué sé yo. Entonces, justamente de personas que trabajan mucho del lado de la locución, los actores, y ellos mencionan justamente el trabajo que ellos hacen con su voz. Y uno Ujú. de los aspectos que ellos relacionan mucho con el trabajo vocal es que a muchas personas no les gusta su voz cuando se escucha grabados en un celular, no ahorita en la computadora, cuando tú te quieres grabar, ¿no? No les gusta. Ahora, ellos relacionan esto por un problema un poquito de timidez, no sé, o sea, su personalidad, son tímidos, de repente por ahí les decían cuando eran chicos, oye, no hagas bulla, no grites, ya. Shh. Entonces ya cuando una persona necesita ahora hacer uso de su voz, porque tienes que dictar clases, no sabes cómo hacerlo, Claro. ¿no? No sabes. Entonces, como no sabes cómo hacerlo, lo primero que haces, acá, todo se esfuerzo de cuello, Ujú. ¿no? En el caso del actor, pues el hecho de que maneje mucho su cuerpo le permite trabajar esa percepción de sonido de una manera muchísimo más fácil que una persona común y corriente. Esa es la diferencia entre un docente y un actor, ¿no? Y por eso es que en el caso de los actores, muy pocos actores presentan problema de voz. A diferencia que de los docentes, casi todos los docentes presentan problema de voz. Sí, El hasta noventa por abajo. ciento, por no decir un poco más, vienen siempre con Ajá. un problema de voz o que ha tenido de repente laringitis a repetición o el tema de ya de nódulos en cuerdas vocales, de maravillosos pólipos también en cuerdas vocales, ¿no? Cuando ya vienen con diagnósticos que se pueden evitar, ¿no? Con diagnósticos que se podrían haber evitado sabiendo exactamente cómo hacer eso. Y eso es muy importante lo que menciona porque la conciencia del cuerpo, a veces cuando uno se pone a trabajar lo que es voz y le muestra al paciente que realmente no sabe relajarse, ¿no? O que no encuentra cómo llegar con su cuerpo a una, digamos, a una instancia en la cual pueda realmente tener una buena postura, pero relajado y sin estar alzando los hombros tanto, sin hacer ese tipo de sobreesfuerzo. Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿no? Justamente de la diferencia entre una persona que tiene conciencia de su cuerpo y entre una persona que le falta hallarse un poquito de esa forma justamente por X motivo en su historia personal, ¿no? Es importante. No, sí, sí, es bien importante, sí, porque como tú dices, el 90% de las personas de voz son docentes, de diversas edades, ya sea de nivel primario, secundario, superior, ¿no? Pero como tú dices, les cuesta relajarse, es como que tuvieran el hecho del dictado, o sea, el mismo dictado de la clase, ¿no? El preparar y todo, les genera ya mucha carga. Entonces, ya cuando Ujú. van a hacer el uso ya de la voz, ya es peor, ¿no? Porque, y ahora peor como están los papás, están mirando cómo está haciendo la profesora su Sí, clase, peor. esa es una carga mayor. Porque antes los papás fue, como dicen, no, ya dejo a mi niño en el colegio, ya toma, y lo dejo ahí, lo recojo a la 1 o a las 3 de la tarde. Chao. Ahora no, ahora está ahí en la clase, ¿entiendes? Exacto. Entonces ya para el profesor es más carga, pues entonces, ese factor emocional te juega en contra. En general, no solamente, bueno, el factor emocional es importante también, pero también hay personas que lo confunden y a eso, por ejemplo, voy a las personas, por ejemplo, que hacen canto, ¿no? Que confunden mucho esas ganas, el ímpetu, ¿no? La pasión del canto y la emoción y la alegría y todo, y de repente vemos que en su agudo más hermoso y maravilloso, mientras todo el mundo está, wow, qué hermoso canta, voltea y de repente acá se le marcan las venas, las arterias y todo lo habido y por haber, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué cosa es lo que vemos ahí? También ahí vemos sobre esfuerzo vocal, ¿no? Teniendo técnica, ¿no? Porque hay cantantes que Eso. tienen técnica, pero se les va.
¿Y por qué es eso entonces? No saben técnica, no es eso, sino es que muchas veces hay diferentes tipos de técnicas y también es importante mencionar la parte fisiológica por eso, ¿no? Porque nosotros trabajamos no solamente en el sentido en el cual vamos a darle al paciente una calidad de voz, digamos, solamente por tonalidades en general, sino de forma fisiológica, cómo yo puedo alzar mis tonos, cómo yo puedo hacer un trabajo de voz en general, cómo yo puedo hablar durante 2 o 3 horas en conferencias o en reuniones en las que me tengo que poner de acuerdo con otras personas, ¿no? Si yo no tengo esa formación que me dice a mí, mire, ¿sabes qué? Tú tienes que manejar tu aire así, tú tienes que hacer esto así, pero ¿por qué? Porque tienes que colocar esto acá. Esto siente tu cuerpo, no puedes sentir tensión, habla así, ¿no? Entonces, o maneja tu aire aquí, no, bájalo, aquí hasta abajo, ¿no? A lo que trabajamos bastante lo que es respiración cosodiafragmática, ¿no? Que también me preguntan mucho ese tema, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Tengo que mover mi diafragma? Claro, se mueve el diafragma. ¿Cómo muevo mi diafragma? Inflo mi barriga. Sí, se infla la barriga, pero yo inflo mi barriga bastante para adelante, pero igual siento que me falta el aire. Entonces yo les comento, ¿estamos inflando también la parte de los costados? ¿Estamos utilizando nuestra caja torácica? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ah, no, eso no. ¿No? Entonces, tenemos que ver que nuestra técnica no solamente sea una técnica, sino sea la correcta para mi cuerpo, ¿no? Para mi cuerpo, para mí como persona. Ahora, este tema, por ejemplo, que me comentaba, eh, el tema de la voz es sentimiento en sí. O sea, las personas me escuchan y saben si yo estoy contenta, si saben que si me acabo de levantar, no saben Ajá. si de repente tengo sueño, ¿no? Estoy hablando por teléfono o estoy en una reunión y de repente no, ¿sabes qué? Mira, tengo esto, estamos haciendo esto y esto y esto. Ajá, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿No? Y es como que, no, sí, me duele un poco la cabeza, ¿no? Sobre todo una persona que nos conoce, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿No? No, ¿qué pasa esto? ¿No? O simplemente, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás tan contenta? Claro. ¿No? Ese tipo de cosas que a veces no nos damos cuenta cuando le ponemos, según nosotros estamos normal, ¿no? Ajá. Pero nos damos cuenta de que justamente tenemos este tipo esto es una forma de darnos a entender, es una forma de expresarnos, ¿no? Y muchas veces es un poquito triste que no sepamos cómo manejarla, ¿no? Y se nos va de las manos a veces, ¿no? Es interesante ahorita ver en medios digitales cómo la estamos manejando. Ese tipo de inflexiones vocales, por ejemplo, ¿no? Que también producen a veces Sería, abuso. claro, sería bueno entonces practicar grabándose, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, hay programas, ¿no? En los cuales uno puede, bueno, en el celular mismo, ¿no? Uno puede grabarse, ¿no? Ahora, eso que mencionaba de que a nadie le gusta su voz grabada. Yo creo, bueno, nadie en realidad se escucha hasta que no se escucha o en un micro o su voz grabada. La voz Exacto. siempre se va a escuchar como una curiosidad para los que nos están escuchando y para los que no saben, que de repente pueden haber algunas personas que no saben, pero nosotros no nos podemos escuchar como nos escuchan el resto, porque nos Sí, pues. escuchamos de adentro, Ajá. ¿ya? Entonces es diferente escucharnos desde adentro a escuchar cómo sale nuestra voz por fuera, Ujú. ¿ya? Y esto es justamente por esa resonancia, por esa acústica que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos nuestro oído, pero no nos escuchamos por aquí, sino nosotros nos escuchamos de adentro. Ajá. Ya, entonces eso es, a mí me dicen, pero yo tengo una voz muy chillona, pero yo no me he dado cuenta, ¿no? O mi voz es muy nasal, ¿no? O yo no me daba cuenta. Entonces, hacer este tipo de ejercicio nos puede ayudar a modular mucho mejor también nuestra voz. Así al principio no nos guste, ¿no? Pero como ejercicio es muy interesante y muy importante ver cómo podemos experimentar con nuestra voz, porque si queremos trabajar con ella,
primero tenemos que saber manejarla para poder experimentarla también. Ujú. Eso es importante. Claro, Porque hay personas, claro, por ejemplo, que se ponen a hacer esto, ¿no? Se inscriben, por ejemplo, ¿no? A academias de locución, ¿no? O se inscriben a academias de donde esto ya estamos hablando de cosas un poquito más avanzadas. Tienen que experimentar, crear personajes con su voz, ¿no? Y se les da una base, digamos, pero es una base, valga la redundancia, muy básica, ¿no? Entonces, no, como no saben exactamente cómo hacerlo, empiezan a malograr de a poquitos su instrumento. Y no se dan cuenta. claro, porque en locución, bueno, en las academias en general, no así como tú mencionas, es oratoria, que si lo ves en locución, no se les enseña la parte del cuidado, o sea, de la fisiología vocal, o sea, de dónde sale la voz, que es tus cuerdas vocales, y que trabajas la zona de la cara, la boca, la lengua, o sea, no se les enseña mucho, Ujú. sobre todo en oratoria. Entonces, en oratoria se les da muchos comandos, órdenes para que la persona pues aumente más la autoestima y generalmente gritan. Entonces, esa intensidad vocal que aumenta va a costa del trabajo justamente de los pliegues vocales, no tanto al trabajo de uso de acá de la zona de máscara facial, sino más que todo es la zona del cuello. Y eso es lo que a veces no tienen en cuenta cuando se les enseña estos ejercicios. Y otro que el grabar la voz, o sea, grabarse uno, ¿no? Y escucharse, uno se puede dar cuenta de todas las cosas que hace, ¿no? Desde el hecho de cómo mueve la boca, si abres mucho la boca o no, si se mueven los labios, si de repente, no sé, haces muchos gestos que pues nunca te habías dado cuenta, pero haces muchos gestos, o tienes las famosas muletillas al hablar, ¿no? Que también hay que corregir. O sea, es un mundo muy bonito el hecho de grabarse a uno mismo y escucharse. Entonces ahí puedes escuchar todo lo que has hecho, lo que para ti de repente no te gusta y puedes mejorar. Eso también Exacto. sería una recomendación para todas las personas antes de hacer su clase o las terapias, porque ahora hay terapias en línea, Ujú. así que también deben cuidar mucho su voz, las que hacen la terapia en línea. Por Exacto. ahí justo le di una pregunta de cómo acondicionar tu ambiente para la terapia en línea. Ajá. Justo le iba a decir eso. Pero, o sea, Ajá, ¿qué pasa? Que el tema de acondicionar, justamente es eso, ¿no? Eh, ¿Dónde estoy? Para empezar. Voy a tener, tengo una mesa. Esta mesa es muy bajita para mí. Entonces, ¿cómo me voy a acomodar? Tengo que sentarme en una silla que me permita estar correctamente sentada para que no sufra mi columna y tener una buena postura que me permita oxigenarme mejor. Además, tengo mucha bulla, puedo cerrar la ventana, puedo tener realmente un ambiente más aislado, necesito un ambiente más aislado. ¿Qué cosa es lo que necesito yo en particular? Voy a tener niños, voy a atender adultos. Si voy a atender niños, también es importante, por ejemplo, que en la parte de atrás no haya de repente algún distractor, ¿no? Que emita, que haga que mi niño de repente se quede mirando más pegado para otro lado y me obligue a mí a alzar la voz para poder claro. también llamar su atención, ¿no? Eso también es importante. A veces me preguntan, ¿y qué tiene que ver el hecho de que atrás mío haya cosas distractoras con mi voz? Que yo tengo que hablar más fuerte y acercarme más y hacer más cosas para llamar la atención de mi paciente, ¿no? Entonces, eso también tenemos que evaluarlo, tenemos que ver dónde estamos parados, dónde estamos sentados, en este caso, ¿no? Y ver cómo lo trabajamos, ¿no? De qué forma, en dónde voy a yo realmente sentirme más cómoda también, porque también hablando de emociones, si yo estoy en un sitio en el cual no me siento tan cómoda, voy a dar mi clase y sin querer voy a presionar un poco mi voz, porque voy a estar con una tensión involuntaria, ¿no? Tiene que ser un ambiente en el que yo me sienta cómoda, que yo pueda pasar un rato largo ahí sentada, dando y concentrada en lo que estoy haciendo, ¿no? Y darle justamente, bueno, la atención a mi paciente que necesita, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo, como estoy sentada, tengo muchos pacientes que necesitan hacer ejercicios echados, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo trabajo con esos pacientes? Yo les envío videos. Yo me dedico un día o dos
a grabar algunos videos, ¿no? Se editan bien, ¿no? Porque ahora tenemos muchas aplicaciones que que son muy fáciles para editar videos. Se editan los videos y se les da todo lo que es el material al paciente, el material audiovisual para que lo copie y además se sienta más tranquilo de que lo tiene ahí, no se olvidó del ejercicio ni qué cosa es lo que va a hacer, ¿no? Y eso ya le queda y ¿qué hace? Se graba haciendo el ejercicio. Entonces tenemos una retroalimentación. Yo le doy un material, él me devuelve a mí cómo va. Entonces, así yo no necesito cambiar de posición a cada rato durante mi terapia, ¿no? Entonces, se hacen diferentes, o sea, hay diferentes ahorita formas en las cuales podemos realizar nuestras terapias y sentirnos cómodos, sentirnos tranquilos y poder continuar hablando. Por ejemplo, ahorita yo me voy a hidratar. Ahí está, muy bien, dando el ejemplo. Dando el ejemplo. Claro, y continuando por lo que es el ambiente, bueno, ahorita hay que asegurarse mucho también el punto de internet para que no tengas esos cortes. Y como bien tú dices, es esto, es cierto, ¿no? El grabarse, ya grabar sesiones previas de ejercicios para ya mandar al paciente que los pueda realizar. Es Ujú. importante, ¿no? Por eso es que también el hecho de preparar las clases demanda un tiempo, preparar las sesiones de terapia demanda un tiempo, porque Exacto. no solamente, en algunos casos, claro, podrás hacer la interacción dependiendo de tu paciente, pero como tú dices, ¿no? Hay algunos ejercicios en que no tengo esa comodidad para hacer ejercicios echados, qué sé yo, entonces mejor le grabo, le doy al paciente el video, y a usted practíquelo y me devuelve el video a ver qué tal lo hizo, yo lo veo, ¿no? Lo reviso. Y ya le doy las explicaciones después. Esa es una muy buena alternativa, ¿no? Ujú. Eso funciona en O como pacientes están haciendo adultos, sobre todo, ¿no? en adultos. Yo por lo general veo pacientes adultos, les hago Claro. la acotación, ¿no? Por lo general yo veo pacientes adultos, adolescentes, adultos, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Porque son la mayor parte de lo que son pacientes que tienen problemas de voz. Ahora, con niños, la cosa cambia, ¿no? También hay niños ahora que están presentando muchos nódulos, ¿no? Y es muy triste porque son niños muy pequeños, de 3 años, 4 años, 5 años, y vienen muy ronquitos, ¿no? Y tienen unas ronqueritas y tienen la voz más grave que la de uno, ¿no? Entonces vienen con una vocecita muy maltratada que parece que hubiera gritado durante todos los primeros 3 años de su vida, ¿no? Y realmente uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿No? Claro. Tienen nódulos. Ajá, ¿por qué tiene nódulos un niño tan pequeño? Para empezar, Ajá, ¿no? eso. Por qué ocurren estas cositas? Bueno, no viene mucho en el tema que estamos tratando, pero vamos a hacerlo como una pequeña acotación también, porque como estamos hablando en general de todo lo que es voz, Oh, eh, sí. pueden haber de repente justamente ese tipo de, eh, digamos, disfunciones a nivel de cuerdas vocales, ¿no? A nivel de laringe, de repente esa laringe estaba muy altita y continúa muy alta durante un periodo muy largo, más largo del que debería estar antes de acomodarse en su sitio Claro. correctamente, ¿no? Para el niño que, si bien es cierto, los niños tienen sus laringes más altitas, igual va bajando con el tiempo, ¿no? Entonces, estas laringes igual mantienen unas cuerditas vocales que están más juntas de lo que debería ser y pues ocurren más fricción de la que debería haber. El tema de la hidratación también es importante. Niños pequeños a veces no quieren tomar agua, quieren tomar Sí. otras cosas, ¿no? Ajá. Entonces, o el juguito, Yo me o la leche, imagino, pienso al adulto no le gusta tomar agua, ahora imagínate a un niño, ¿no? ¿no? Hay niños que sí les gusta, que tenemos la suerte, pero hay otros que no. Claro, Entonces, depende de la costumbre de casa. exacto, exacto. Eso depende mucho de que nosotros les demos la formación correcta en ese aspecto también, ¿no? Ahora, estábamos hablando de esto de los niños, por ejemplo, porque cuando yo trato con niños pequeños, cuando estamos en terapia de voz, ¿cómo trabajamos, por ejemplo, el tema de la propiocepción? Yo me tengo que mover, sí o sí, ¿no? Nos tenemos que mover, porque si no el niño no funciona de otra manera, ¿no? Exacto. Mucho más hablando de forma corporal. El niño no se mueve, o sea, mejor dicho, no funciona de otra forma. No hay otra forma que Claro, tiene que explore ser su algo cuerpo lúdico, moviéndose. con él es lúdico.
moverte, jugar, saltar y así, entonces el niño participa. Claro, ¿no? Y ahora que estamos online, ese manejo del aire Ah, del que claro. hablamos al principio es mucho más importante. Porque yo ya no, Sí. yo ya no tengo la capacidad de repente hacer que con sus amiguitos se integre. O de repente yo no tengo la capacidad de acercarme bastante a él y decirle algo, ¿no? Ahora lo que yo tengo que hacer es que él me mire, ¿no? Exacto. Y yo tengo que saltar mientras hacer que él me mire, ¿no? Y tengo que hacer cosas, y tengo que cantarle, ¿no? Y todas esas cosas Sí. son las que tengo que yo manejar correctamente mi aire. Desde un principio, manejar el aire para ayudarme a que a poder proyectar, por favor. Hace un ratito leí por ahí de nuevo que me estaban hablando de impostación vocal con la mascarilla. Ajá. No, no estamos impostando, estamos proyectando cuando estamos hablando, cuando estamos dentro de lo que es habla. Si Claro, solamente porque impostamos cantando. impostación es fingir una voz, o sea, es sacar una voz que no es la tuya. Esa es Claro. impostación, ese es el término impostación. Por Tú eso, sacas una voz que no es la tuya, mientras por- en el caso del habla es tu voz normal. Esa es tu voz normal, solamente que hay que enseñar a proyectarla, a cómo debe salir, ¿no? Fuera, más allá en este caso de la mascarilla, más allá de los labios. exacto, el tema de justamente impostor, impostar, impostación, de ahí viene, ¿no? No es mío, es de otro, por decirlo así, ¿no? Entonces, de la raíz nomás ya sabemos de que no estamos hablando realmente de algo que nos va a servir para todo, ¿no? No estamos hablando solo de tonalidades, no estamos hablando en general de un mayor peso vocal, ¿no? Entonces, tenemos que tener todo en su sitio. Tenemos que tratar de tener bueno, las condiciones que normalmente tenemos que tener para poder manejar el aire, para poder proyectar nuestra voz, para poder tener bien construido lo que le llaman el edificio vocal, ¿no? Cimientos, la respiración. Vamos subiendo, llegamos hasta arriba, en arriba estamos en la resonancia, vamos construyendo la parte de qué, la postura, vamos construyendo también la parte que la parte rítmica, vamos construyendo también qué cosa es lo que vamos a decir y llegamos a la parte de resonancia con algo ya bastante más, bueno, la redundancia edificado. ¿No? Estamos edificando, ¿no? Lo que viene a ser mi edificio vocal. ¿Qué cosa es lo que yo hago? ¿Qué cosa es lo que yo necesito para poder hablar correctamente sin gastarme? ¿No? Es, Eso, de eso se trata. Ahora, una cosa muy eso, importante en medios digitales es tomar en cuenta el delay que a veces hay en estos medios, eso. ¿no? A veces, por ejemplo, estamos en Zoom, y eso pasa bastante en Zoom, y de repente yo estoy hablando y la otra persona me escucha después de 2 segundos, ¿no? Entonces yo pienso que no me escuchó. Ajá, Entonces, ¿qué hago? Le hablo más fuerte, sí. ¿no? Entonces, pero sí me escuchó, ¿no? Y me vuelve a escuchar gritando después. ¿No? Entonces, ¿qué hace? Me grita también. Entonces comenzamos a hablar y comenzamos a elevar el volumen de voz sin querer. Entonces tenemos que establecer también bastante este código común, ¿no? De esperar para empezar que la persona termine de hablar, tener, digamos, estos turnos, ¿no? Y además también tomar en cuenta y darnos cuenta si es que realmente está escuchando en tiempo real lo que le estoy diciendo o se está demorando en llegarle la señal, por decirlo así. Claro, porque a la hora de la señal del internet, todos dependemos de eso, ¿no? De qué tanto está la señal del internet, a ver si es que, como tú dices, no llega en 2 segundos o le llegó en 5 segundos, o por ahí se cortó la transmisión y volvió a conectar y se perdió, ¿no? Entonces hay que repetir. Entonces sí, todas esas cosas hay que tener en cuenta ahora con estos medios digitales, ¿no? Ujú. De acuerdo a las plataformas que uno use, ¿no? Zoom que es la más, más usada ahorita, Ahorita sí. ¿no? Porque hay Ujú. otros que utilizan el Meet también, sobre Skype, todo gente que es más de empresas, o la, la, Skype la también, vieja confiable, el Skype, ¿no? el Skype. ¿No? Ahora, por Y ejemplo, así, sin querer, hemos hablado casi todo, casi una hora, ¿eh? Porque ya, ya va a ser casi la hora. A ver, entonces, para hacer un resumen, más o menos, ¿cuáles son las cosas que debemos tener así en cuenta para cuidar nuestra voz? En general, así. hidratación, ¿sí? La hidratación, tener el espacio adecuado,
de lo que hemos estado hablando, justamente el ambiente adecuado, ¿sí? Darnos un respiro, tomar aire correctamente y entrenarnos en el manejo de nuestro aire, tratar de respetar las pausas, ¿sí? Ver el tema de lo que es el delay de los medios de comunicación, procurar ir con un profesional adecuado, si es que presentamos problemas a repetición de lo que es voz. Algo de lo que no hemos hablado, me gustaría decirlo rapidito, el tiempo del habla, los periodos de descanso vocal. Tenemos que tener ciertos periodos de descanso vocal, ¿sí? No solamente hablar de frente y continuar hablando y hablando y hablando. Por lo menos cada media hora darnos 1 minuto, 2 minutos y hacer algunos ejercicios de descanso vocal. Preguntarle a su terapeuta de lenguaje favorito por ellos, Ajá. ¿no? Y es importante, pues, ¿no? Prestar atención a las señales. Si el cuerpo nos avisa, el cuerpo nos avisa cuando se cansa, ¿no? Entonces tenemos que darle un poquito de, de crédito y decirle, ajá, sí me estoy cansando, ¿no? Mover la cabeza, mover el cuello, estar en postura correcta, tratar de, si sé que voy a hacer ese tipo de actividades, no fumar, no beber alcohol, tener una alimentación que nos permita evitar lo que pueda ser reflujo, ¿no? Y bueno, ya hablamos de la hidratación, así que yo creo que hemos resumido en general bastante lo que No, sí, podríamos. y sobre todo, algo que yo siempre les digo a las personas con las que trabajo en voz es hacer de que, en este caso, bueno, vamos a decir, el receptor de la información al que yo estoy dándole, tenga también conciencia de cuál es el cuidado de la voz. O sea, el hecho de las pausas de voz, o Ujú, sea, tengo que yo comunicarle, en este caso a la persona, digo, ya, vamos a decir que sea una clase de 3 horas, no sé, ¿no? Entonces lo que se recomienda es de cada hora más o menos hacer una pausa activa. Entonces tú como le comunicas a tu receptor, dices, mira, vamos a hacer un descanso de unos 5 minutitos, tanto ujú. para descansar mi voz como para estirarnos. Entonces ya vas integrando en la persona de que uy, sí, hay que descansar, una pausa de voz, hay que hacer ejercicio, estirarse para, bueno, porque es bueno para el cuerpo y continuamos la sesión, ¿no? Entonces, eso, para que esa persona sea más consciente y eso también lo pueda transmitir a otras personas, ¿no? Que Ujú, no vamos a hablar, como dice, ¿no? 2, 3 horas, 4 horas seguidas y sin paren, no tampoco, ¿no? claro, Ese es un trabajo en equipo con el receptor de la información, exacto. ¿no? Todo va usted, yo, usted, yo. Todo es una Exacto, retroalimentación. es una retroalimentación, así es, Ujú. Dianita. Y ves, y hemos conversado así, ves, sin quererlo así, casi una hora, porque ya, si ya en un ratito Ya, ya nos va a claro. cortar ya se va la señal. Más bien, ¿dónde te podemos encontrar, Diana? Si es que las personas que quieran comunicarse contigo, quieran recibir tanto terapia, las personas que necesitan, que tienen problemas en la voz, porque acuérdense que voz es, bueno, hay rehabilitación, lo que es la patología vocal, Ujú, pero también es la habilitación vocal, que es para ujú. personas, justamente profesionales de voz, que necesitan y que no tienen ninguna patología, es Ah, algo normal. ujú. Claro, esa es la parte de entrenamiento vocal. No es muy diferente a lo que solamente es ya cuando hay una patología. El entrenamiento es para evitar patologías. No queremos patologías aquí ya. Queremos empezar a prevenir también. ¿Sí? Entonces, Eso. bueno, nosotros estamos aquí en Instagram, nos pueden encontrar como Speech Center Perú. En Facebook nos encuentran como Speech Center, Foniatría de Inclusión y Lenguaje. ¿Sí? Y bueno, yo soy la licenciada Diana Díaz y cualquier cosa en general, por ahí, por las redes, por ahí nos estamos encontrando, ¿no? En general, me gusta muchísimo, nos ponemos mucho historias, ponemos mucha información en nuestras redes justamente porque queremos esto, queremos informar a las personas y que se vayan formando en el hecho de que no tenemos que vivir o convivir con una voz que realmente yo no la siento que me está funcionando correctamente, ¿no? Tenemos que saber que podemos hacer algo al respecto, que podemos tener una buena calidad de vida, que me gusta mi voz, que me gusta cómo hablo y que lo estoy haciendo correctamente y que no me estoy haciendo daño y que estoy haciendo lo que me gusta. De eso se trata. Es, Uh -huh. de eso se trata el cuidado de la voz, ¿no? Hacer lo que te gusta, como tú dices.
Así es. Así es. Y como dices, ir donde el profesional adecuado. Y en este caso, que somos nosotros, tecnólogos médicos en terapia de lenguaje, y bueno, los que somos especialistas en el área de voz, ¿no? Así Y es. con ellos, En foniatría, este, la en palabrita, fonetría. la palabra mágica. De manera, sí, sí, acá en Perú nos conocen mucho Cuando es cuando los foniatra. otorrinos mandan, dice, foniatra, ¿no? Al foniatra, Sí. ¿no? Vaya Y ya pues foniatría. poco a poco se explica, ¿no? A fonetría. Sí, Ah, la sí, gente y lo dice, que no hay ¿qué que es olvidar es eso, ¿no? Que tienen que ir al otorrino a hacer su control. Mínimo es una vez al año, lo ideal es dos, cada 6 meses, eso? Ujú. ¿no? Para ver si es que hay algún problema o no, ¿no? Exacto. Para ver de acuerdo a la intervención qué es lo que vamos a trabajar nosotras, Así ¿no? es. Y dices, no olvidarse de parte del médico otorrino dentro del equipo de rehabilitación.